Hola, buenos días, gracias por acompañarnos otra vez. El día de hoy vamos a continuar nuestros temas de los 5 factores de riesgo que llevan al síndrome metabólico. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la hipertensión o la presión arterial alta, que viene siendo lo mismo, es intercambiable como se diga el diagnóstico, se dé el diagnóstico. Entonces, Joel, ¿qué nos puedes decir sobre esto de la hipertensión? La hipertensión es una condición que básicamente lleva al problema cardiovascular, que es la razón mayor de mortalidad en los humanos. Estamos hablando del infarto y las embolias o infartos cerebrales. Se dice que es un estimado como 75 millones de personas en los Estados Unidos sufren de alta presión, y por eso es que es un tema muy importante de platicar hoy. Ahora, hay varios mitos que se ha dicho por mucho tiempo, los médicos lo han dicho, hasta yo inclusive lo decía antes, y esos mitos los vamos a decir ya al terminar este video. Pero hay cosas que pensábamos que causan alta presión y no es la verdad eso. Así es, y tal vez una de esas cosas que pues la vamos a tener que hablar al principio porque es tan grande y hemos tenido años no solo como profesionales, sino ustedes como pacientes que lo han escuchado mucho, incluso todavía se escucha que la sal perjudica nuestra presión, ¿no? Correcto, y eso es una mentira. Se hipotizó hace tiempo que la sal causaba la alta presión, pero en verdad no es eso el caso. Realmente lo que causa la alta presión es el azúcar, lo que lleva a la resistencia de insulina, y ya habíamos platicado en otros videos sobre eso, pero quiero que sepan los televidentes que es el azúcar, los carbohidratos que se consume, que lleva a la resistencia de insulina y causa alta presión. Así que hay que bajarle un poquito a esas tortillas, a ese pan, ¿no? Porque eso es lo más refinado que encontramos. Tal vez el arroz, tal vez el frijol y las papas, pero no tanto como hay que irle disminuyendo la cantidad o el exceso que están consumiendo de panes y de tortillas. No se te olvide también la soda. Y la soda, sí, no, claro, eso sí es indiscutible, que los refrescos con exceso de azúcar pues no son buenos. Básicamente esto es lo que sucede, y por eso es que la resistencia de insulina es lo que causa la alta presión. Cuando uno consume carbohidratos o azúcar refinada, tiene que subir la insulina para agarrar el azúcar, y la insulina en turno va a los riñones y le dice a los riñones que retengan el sodio. Y cuando retenemos el sodio en la sangre, tenemos que diluirlo porque también alto sodio no es bueno para nuestra salud. Básicamente no está dejando el sodio que sea filtrado por los riñones y fuera del cuerpo, se queda en nuestro cuerpo, así es que lo diluimos con líquido o agua y aumenta el volumen de la sangre, y eso es lo que lleva a la alta presión. Entonces esa es la razón tal vez por la cual se satanizó tanto esto de la sal, porque se retuvo la sal, no es porque consumimos demasiado. Correcto, ¿no? porque sin esa resistencia de insulina uno puede consumir sal al gusto, y los riñones, si es mucho sodio, lo deja ir fuera, lo filtra. Pero si está ahí uno con resistencia de insulina, no puede soltar esa sal. Y es por eso que también vemos que se hincha los pies, porque está uno reteniendo ese líquido. Y lo importante de eso, hay que notar, es los pies son la parte más lejana de nuestro cuerpo, entonces usualmente lo vemos en las partes más, esas hinchazones, sí. Por esa razón, porque es la parte más lejana del corazón, ¿no? Y para usar un ejemplo, si va uno a una fiesta y se consume la carne asada, en la mañana se despierta y dice que es por la carne y la grasa que sucedió eso, pero no es eso, no es la sodita o las tortillitas o el arroz que consumió uno, si y un postre. Se recita ahí, pues también. También, eso es lo que causa ese problema, no las grasas, no la carne. Así es. Bueno, pues eso es muy interesante, así que ya saben que es por y eso es un tema recurrente, ¿no? Que estas azúcares, esos carbohidratos procesados, refinados, son lo que nos está causando
estos efectos y estos problemas. Ahora quiero que sepa también los televidentes, es muy importante, no necesitamos medicinas para bajar la presión. Simplemente es hacer cambios así de la alimentación y bajar el azúcar, y así uno empieza a tener o normalizar su alta presión. Sabes que es muy interesante que no vamos al doctor y usualmente no van al grano, a la raíz, ¿no? del problema, y se nos da una receta. Entonces, por tanto tiempo hay personas que a lo mejor han estado tomando estos medicamentos para bajar su presión y no han notado nada, o al contrario tienen algunos otros síntomas, ¿no? que causan estos medicamentos, en vez de que el doctor le haya dicho o sugerido al paciente que cambien su estilo de vida, su alimentación, ¿no? Esto es lo que puede estar pasando también, ¿ok? El médico a lo mejor le da una pastilla a uno que no llega a la raíz del problema, pero después también dice, bájele a la sal. Sí. Y ya vemos que eso no es el problema. Si no le bajamos al azúcar, pues la presión no va a mejorar, pero se le puede quitar la alta presión a las personas simplemente bajándole a los carbohidratos. O sea, se puede eliminar, eso es lo que estoy escuchando, ¿no? Correcto, y esto es la razón que es bien importante también, porque las pastillas de la presión también vienen con sus efectos secundarios. Puede hasta puede bajar las vitaminas y minerales en el cuerpo cuando está tomando uno de estos medicamentos de la presión. ¿Y eso es porque no está dejando que se absorban estos otros Una de las formas, y hay diferentes mitos e hipótesis que pensamos que puede estar sucediendo eso, pero un curita es nomás esta medicina, pero a largo plazo de tiempo puede tener sus consecuencias adversas también. Así es, que ya saben, entonces con simple ir disminuyendo el exceso de estos carbohidratos, azúcares, que realmente pues no nos benefician, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones, podemos hacer eso. Entonces vamos a esos 3 mitos que mencionaste, que uno de esos pues ya hablamos de eso, que fue la sal. Sí, el más grande mito es la sal, que la sal causa la alta presión, pero no. Pero sí quiero que sepan los televidentes que hay que agarrar sal como sal de mar, sal que no sea refinada, sal granulada, porque la sal refinada tiene también azúcar, desafortunadamente. Es muy importante, y voy a hacer otro video en eso, en cómo ir verificando estas etiquetas y en los ingredientes atrás de las etiquetas alimenticias de todos estos productos que consumimos. Y desafortunadamente pues, aunque hay reglas, ¿no? de cómo identificar ciertos ingredientes, no necesariamente tienen que estar puestos ahí todos, pero ya hablaremos de eso en un futuro. ¿Cuál sería? El otro mito es la cafeína. La cafeína también se ha pensado y dicho que causa la presión alta. Puede causar que se eleve un poquito la presión de uno, pero no causa alta presión. Y el último es el cigarro. El fumar cigarro, la nicotina, se ha pensado que también causa que la presión suba. Eso también es un mito, no es verdad, pero sí quiero que sepan los televidentes que yo no estoy recomendando que esté uno fumando. Es una de las cosas que debería eliminar de su vida para mejorar su salud. Así es. Bueno, gracias Joel por darnos toda esta información y darnos datos de esos 3 mitos. Aquí en otro video voy a hablarles un poquito más de cómo asegurarse de que su presión arterial sea medida de la manera correcta cuando vayan con su médico, o si ustedes se la están checando en casa. Así que gracias por vernos, y aquí nos vemos la próxima. Adiós. Gracias.